La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentan su programa Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Catequista, catequista, con espíritu, con espíritu. Saludos queridos catequistas, queridos padres, tíos, abuelos y todos los que nos sintonizan a esta hora a través de este su espacio Catequista con Espíritu. Quien les habla, el Padre Victoriano de la Cruz, director del Departamento de Catequesis de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. Muy feliz y agradecido primero de Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente y luego de cada uno de ustedes por sintonizarnos cada semana. Un saludo muy especial a tantos catequistas, a tantos hermanos y hermanas que nos sintonizan cada semana a través de esta su emisora Radio ABC y también a través de nuestro canal de YouTube del Instituto Catequístico Fray Ramón Pané. Muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos y por aprender con nosotros todo lo que la Iglesia tiene que enseñarnos. Continuamos en esta semana, como lo habíamos anunciado la semana pasada, compartiendo con ustedes este documento que ha sido el resultado de esta tercera fase del sínodo sobre la sinodalidad que se llevó a cabo en la ciudad de Roma desde el 4 del mes de octubre al 29. Y de ahí salió este documento que tiene los resultados preliminares de este encuentro. Estos resultados que nosotros estamos compartiendo con ustedes, pues ahora van a ser trabajados durante todo este año y el próximo año, en octubre del 2024, pues se volverán a reunir para ya dar los resultados finales. Por eso es muy importante que ustedes y yo conozcamos este documento, nos enteremos qué está haciendo nuestra iglesia y que también pues aportemos nuestro granito de arena. Por eso nos tomamos el tiempo de compartir con ustedes todo el contenido de este documento, fruto del sínodo sobre la sinodalidad. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él quien nos asista con su Santo Espíritu y todo este contenido que vamos a compartir nos sea a todos de mucho provecho. Dios de bondad y de infinita misericordia, te damos gracias por haberte fijado en cada uno de nosotros. Gracias por habernos llamado a la vida, gracias por habernos llamado a la fe, gracias por habernos llamado a la iglesia, gracias por habernos llamado a la vocación de la catequesis. Queremos ponernos en tus manos, pedir tu Santo Espíritu para que sea Él quien nos ilumine en esta hora, sea Él el que nos asista, nos acompañe, sea Él el que vaya conduciendo este programa para que todo este contenido que vamos a compartir podamos comprenderlo, entenderlo, asimilarlo, guardarlo en nuestro corazón y hacerlo vida. A ti te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre María Santísima, de su esposo San José y de su Hijo Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con todos ustedes este es su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, a la orientación
y a la información de nuestros catequistas. Y compartimos con ustedes este documento que ha sido el resultado de esta tercera fase del sínodo sobre la sinodalidad. Y recuerden que este documento está dividido en 3 partes. La primera parte, que lleva como título El rostro de la Iglesia sinodal. Y aquí se presenta pues los principios teológicos que iluminan y fundamentan la sinodalidad. La segunda parte de este documento lleva como título Todos discípulos, todos misioneros. Y esta segunda parte trata de todos los implicados en la vida y en la misión de la Iglesia y sus relaciones. Y la tercera parte de este documento, que lleva como título Tejer lazos, generar comunidad. Y aquí la sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos y una red de organismos que permiten el intercambio entre las iglesias y el diálogo con el mundo. Así que estamos en la primera parte de este documento, el rostro de la Iglesia sinodal. Y esta primera parte pues tiene varios títulos. La semana pasada compartíamos el primer título de este documento, que lleva el nombre de Sinodalidad, Experiencia y Comprensión. Ahora el punto 2 de esta primera parte, el rostro de la Iglesia, que lleva como título Reunidos y enviados por la Trinidad. Y vamos a ver las convergencias de este segundo punto de la primera parte de este documento. Y dice lo siguiente: como recuerda el Concilio Vaticano II, la Iglesia es un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lumen Gentium número 4. El Padre, mediante el envío del Hijo y el don del Espíritu, nos implica en un dinamismo de comunión y misión que nos hace pasar del yo al nosotros y nos pone al servicio del mundo. La sinodalidad traduce en actitudes espirituales y procesos eclesiales la dinámica trinitaria con la que Dios sale al encuentro de la humanidad. Para ello, todos los bautizados deben comprometerse a ejercer recíprocamente su vocación, su carisma, su ministerio. Solo así la Iglesia puede llegar a ser verdaderamente una conversación en sí misma y con el mundo. Ecclesiam Suam número 67. Este documento, Ecclesiam Suam, pues es uno de los documentos que conforman lo que es el Concilio Vaticano II. Continúa diciendo el documento: caminando al lado de cada ser humano al estilo de Jesús. Desde el principio, el camino sinodal de la Iglesia está orientado hacia el reino, que se realizará plenamente cuando Dios sea todo en todos. El testimonio de la fraternidad eclesial y la entrega misionera al servicio de los últimos nunca estarán a la altura del misterio del que son signo e instrumento. La Iglesia no reflexiona sobre su propia configuración sinodal para colocarse en el centro del anuncio, sino para cumplir mejor, incluso en su incompletud constitutiva, su servicio a la venida del reino. La renovación de la comunidad cristiana solo es posible reconociendo la primicia de la gracia. Si falta profundidad espiritual, la sinodalidad se queda en una renovación cosmética. Así que esto es muy importante, mis queridos catequistas, que lo tengamos muy presente. Así que vámonos a nuestra primera pausa
y ya retornamos con cada uno de ustedes para continuar compartiendo este documento fruto del sínodo sobre la sinodalidad. Ya regresamos. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes en este su espacio, Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, a la orientación y a la información de nuestros catequistas. Y estamos compartiendo con ustedes el segundo punto de esta primera parte que lleva como título El rostro de la Iglesia Sinodal. Y este segundo punto, reunidos y enviados por la Trinidad. Decíamos antes de irnos a la pausa que la renovación de la comunidad cristiana solo es posible reconociendo la primacía de la gracia. Es decir, que la gracia es la que permite que la comunidad cristiana se renueve, pero no cualquier gracia, sino la gracia de Dios. Si falta profundidad espiritual, la sinodalidad se queda en una renovación cosmética. ¿Qué significa esto, queridos catequistas? Renovación cosmética. La renovación cosmética es una renovación superficial. Ustedes, las mujeres, que en su mayoría las catequistas son mujeres, pues saben muy bien de este mundo de la cosmética, del maquillaje, cómo a veces una mujer de mala apariencia se maquilla bien y le cambia completamente la apariencia, pero sigue teniendo mala apariencia en el fondo, solo superficialmente está aparentando ser otra cosa, gracias a la cosmética. Pues asimismo sucede con la sinodalidad. Si la sinodalidad carece de espiritualidad, pues se va a renovar, nos vamos a renovar, pero solo va a ser por fuera. Por dentro vamos a seguir tan vacíos como tal vez lo estamos ahora. Por eso es muy importante que la sinodalidad esté impregnada, esté llena de espiritualidad, porque es justamente el Espíritu Santo el que irá transformando, el que irá haciendo posible de manera real y efectiva la sinodalidad. De lo contrario, será solo apariencia cosmética, renovación cosmética, como dice este documento. Sin embargo, continúa diciendo el documento, a lo que estamos llamados no es solo a trasladar a los procesos comunitarios una experiencia espiritual adquirida en otro lugar, sino más profundamente a experimentar cómo las relaciones fraternas son el lugar y la forma de un auténtico encuentro con Dios. ¿Qué significa esto, queridos catequistas? No se trata de aplicar esta espiritualidad a nuestros grupos, a nuestras comunidades, y ya como por arte de magia, pues todo va a funcionar, todo va a ser perfecto y vamos a obtener los resultados deseados. No se trata de eso. No se trata de coger esta espiritualidad como algo que se han inventado algunos y nosotros aplicarla y sin ton ni son, sino que es todo lo contrario. Hemos de adquirir, hemos de profundizar, experimentar cómo las relaciones fraternas con mis hermanos, pues realmente pueden convertirse en el lugar y en la forma auténtica
de el verdadero encuentro con Dios. ¿Cómo yo me encuentro con Dios? Pues cuando me encuentro con mis hermanos. Recordemos las palabras de Jesús. Cuando le hiciste el bien a uno de mis pequeños, a mí también me lo hiciste. Cuando no se lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. De tal manera que, mis queridos catequistas, la idea es encontrarme con el otro de una manera fraterna para de este modo, pues encontrarme también con Dios. En este sentido, la perspectiva sinodal, a la vez que se inspira en el rico patrimonio espiritual de la tradición, contribuye a renovar sus formas. Una oración abierta a la participación, un discernimiento vivido juntos, una energía misionera que nace del compartir y se irradia como servicio. La conversación en el espíritu es una herramienta que, aun con sus limitaciones, resulta fructífera para permitir una escucha auténtica y discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias. Su práctica ha provocado alegría, asombro y gratitud, y se ha experimentado como un camino de renovación que transforma a las personas, a los grupos y a la iglesia. La palabra conversación expresa algo más que un mero diálogo. Entrelaza armoniosamente pensamiento y sentimiento y genera un mundo de vida compartido. Por eso puede decirse que en la conversación está en juego la conversión. En la conversación se pone en juego también la conversión. Y es un dato antropológico que se encuentra en pueblos y culturas diferentes, unidos por la práctica de reunirse solidariamente para debatir y decidir sobre cuestiones vitales para la comunidad. La gracia lleva a término esta experiencia humana, conversar sobre cuestiones vitales para la comunidad. Conversar en el espíritu significa vivir la experiencia de compartir a la luz de la fe y en la búsqueda de la voluntad de Dios en un clima auténticamente evangélico en el que el Espíritu Santo pueda hacer oír su voz inconfundible. Muy importante esto, escuchar la voz del Espíritu Santo, no solo la voz nuestra, que a veces no está en sintonía con la voz de Dios. Puesto que la sinodalidad está ordenada a la misión, es necesario que las comunidades cristianas compartan la fraternidad con hombres y mujeres de otras religiones, convicciones y culturas, evitando, por una parte, el riesgo de la autorreferencialidad y la autopreservación, y por otra, el de la pérdida de identidad. ¿Qué significa la autorreferencialidad y la autopreservación? Pues decir lo único valioso es lo mío, lo único que importa es lo mío y todo lo demás es basura, así que ni siquiera puedo escucharlo. No podemos salir al encuentro de los demás con esta actitud de lo único que importa es lo mío y los demás no sirve, porque entonces no estaríamos dando posibilidades al otro de entrar en diálogo con nosotros. Tampoco podemos ir a la conversación, como dice este documento, perdiendo nuestra identidad y dejándonos confundir por las ideas de las demás religiones, sino que debemos de ir consciente de que lo nuestro es realmente
verdadero, es real, que no puedo bajo ninguna circunstancia renunciar a lo que tengo, pero tampoco puedo por ello denigrar, maltratar al otro, sino que con amor y paciencia he de irle enseñando mis verdades para que él pueda irla asimilando poquito a poco. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra segunda pausa y ya retornamos con ustedes para continuar compartiendo este contenido. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Seguimos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, a la orientación y a la información de nuestros catequistas. Estamos en la primera parte de este documento que lleva como título El rostro de la Iglesia Sinodal. Y el segundo punto de esta primera parte, titulada Reunidos y enviados por la Trinidad. Decíamos antes de irnos a la pausa que la sinodalidad está ordenada a la misión y es necesario que las comunidades cristianas compartan la fraternidad con hombres y mujeres de otras religiones, de otras convicciones y de otras culturas, evitando siempre y en todo momento, por una parte, el riesgo de la autorreferencialidad y la autopreservación, y por otra parte, el de la pérdida de identidad. Ni una cosa ni la otra son saludables. La lógica del diálogo, del aprendizaje mutuo y del caminar juntos debe caracterizar el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres. Importante este punto. La lógica del diálogo, del aprendizaje mutuo y del caminar juntos debe caracterizar el anuncio del Evangelio y el servicio a los pobres, el cuidado de la casa común y la investigación teológica, convirtiéndose en el estilo pastoral de la Iglesia. Estos son los puntos convergentes en los que todos los que participaron de la asamblea coincidían. Ahora, algunas cuestiones que deben abordarse. La primera cuestión que debe abordarse en este particular: para realizar una verdadera escucha de la voluntad del Padre, parece necesario profundizar los criterios del discernimiento eclesial desde un punto de vista teológico, de modo que la referencia a la libertad y a la novedad del espíritu se coordine adecuadamente con el acontecimiento de Jesucristo acaecido una vez y para siempre. Esto exige, en primer lugar, clarificar la relación entre la escucha de la palabra de Dios, atestiguada en la Escritura, la aceptación de la tradición y del magisterio de la Iglesia, y la lectura profética de los signos de los tiempos. Otra cuestión que debe de abordarse es esencial, promover visiones antropológicas y espirituales capaces de integrar y no justaponer las dimensiones intelectual y emocional de la experiencia de fe, superando todo reduccionismo y todo dualismo entre razón y sentimiento. Otra cuestión que debe de abordarse, es importante también aclarar cómo la conversación en el espíritu puede integrar las aportaciones del pensamiento teológico y de las ciencias humanas y sociales, también a la luz de otros modelos de discernimiento eclesial que se realizan siguiendo el ver, el juzgar, el actuar
o articulando los pasos del reconocer, del interpretar y del elegir. Otra cuestión también importante a tomar en cuenta: conviene desarrollar la contribución que la Lectio Divina y las diversas tradiciones espirituales, antiguas y recientes, pueden ofrecer a la práctica del discernimiento. En efecto, conviene valorar la pluralidad de formas y estilos, de métodos y criterios que el Espíritu Santo ha sugerido a lo largo de los siglos y que forman también parte del patrimonio espiritual de la Iglesia. De aquí algunas propuestas de cara a estas cuestiones a tomar en cuenta. Se propone experimentar y adaptar la conversación en el espíritu y otras formas de discernimiento en la vida de las iglesias, valorando la riqueza de las diferentes tradiciones espirituales según las culturas y los contextos. También se propone formas adecuadas de acompañamiento que puedan facilitar esta práctica, ayudando a captar su lógica y a superar posibles resistencias. Se propone también que cada iglesia local adopte a través de personas idóneas y bien formadas para facilitar y acompañar los procesos de discernimiento eclesial. Y finalmente es importante que la práctica del discernimiento se implemente también en el ámbito pastoral de manera adecuada a los contextos para iluminar la concreción de la vida eclesial, que permita reconocer mejor los carismas, tanto presentes en la comunidad como aquellos que todavía no se han descubierto, y también que permita confiar sabiamente tareas y ministerios y planificar los caminos pastorales a la luz del Espíritu, yendo más allá de la mera programación de actividades. Todos estos elementos pues se proponen como importantes para poder tener un verdadero resultado de acuerdo a lo que el Papa está deseando. Recordando siempre que estas propuestas que están surgiendo todavía no están bien clarificadas, todavía hay que seguirla poniendo a la luz del Espíritu para no caer en la tentación de hacer las cosas humanamente, sino que sea el mismo Espíritu quien vaya iluminando, quien vaya guiando a la Iglesia por el camino correcto. Es importante reconocer y anotar que todo este proceso sinodal ha traído recelos, ha traído diferencias, ha traído contiendas, ha traído divisiones en algunos que no están de acuerdo con esta dinámica que está adoptando la Iglesia, algunos que sostienen que estamos perdiendo la esencia, algunos que entienden que con esta actitud y con este nuevo modelo de ser Iglesia, pues nos estamos alejando de la voluntad de Dios y de la Iglesia que desea Jesucristo. Entonces, por todas estas razones, por todos estos motivos, por estas diferencias, por las dudas, por las resistencias, pues es importante que todos estos resultados que han ido surgiendo y que estamos ahora compartiendo con ustedes, pues sean puestos en oración, en discernimiento, para que al final se tomen las decisiones correctas, no las decisiones humanas, sino las decisiones que el Espíritu Santo desee que como Iglesia nosotros asumamos y apliquemos a nuestra Iglesia. Porque si
nos llevamos de las decisiones humanas, siempre nos vamos a equivocar. Ahora, si nos dejamos llevar de las decisiones del Espíritu Santo, entonces siempre estaremos tomando las decisiones correctas. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra tercera pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo en este su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, a la orientación y a la información de nuestros catequistas. Compartimos con ustedes este documento que ha sido el resultado de la tercera fase del sínodo sobre la sinodalidad. Este documento, que está dividido en 3 partes. Ahora compartimos la primera parte, que lleva como título El rostro de la Iglesia sinodal. Hemos ya visto el primer punto, sinodalidad, experiencia y comprensión. El segundo punto de esta primera parte, reunidos y enviados por la Trinidad. Y ahora vamos a ver un tercer punto de esta primera parte, que lleva como título Entrar en una comunidad de fe, la iniciación cristiana. Entrar en una comunidad de fe, la iniciación cristiana. Mucha atención aquí, queridos catequistas, porque en este punto se habla de nuestro trabajo, de nuestro servicio dentro de la Iglesia. La iniciación a la vida cristiana. Recuerden que esta es la tarea que tenemos todos los catequistas, iniciar a la vida cristiana a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y también a los adultos. Así que vamos a ver lo que nos dice este documento sobre este particular entrar en una comunidad de fe, la iniciación a la vida cristiana. Las convergencias. La iniciación cristiana es el itinerario mediante el cual el Señor, a través del ministerio de la Iglesia, nos introduce en la fe pascual y nos inserta en la comunión trinitaria y eclesial. Este itinerario conoce una importante variedad de formas según la edad a la que se emprende y los distintos énfasis propios de las tradiciones orientales y occidentales. Sin embargo, la escucha de la palabra y la conversión de vida, la celebración litúrgica y la inserción en la comunidad y su misión están siempre entrelazadas. Precisamente por eso el camino catecumenal, en la gradualidad de sus etapas y pasajes, es el paradigma de todo caminar juntos eclesialmente. La iniciación nos pone en contacto con una gran variedad de vocaciones y ministerios eclesiales. En ellos se expresa el rostro materno de una iglesia que enseña a sus hijos a caminar con ellos, los escucha y al responder a sus dudas e interrogantes se enriquece con la novedad que cada uno aporta con su historia, su lengua y su cultura. En la práctica de esta acción pastoral, la comunidad cristiana experimenta a menudo, sin ser plenamente consciente de ello, la primera forma de sinodalidad. Antes de cualquier distinción de carismas y ministerios, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu en un solo cuerpo. Por tanto, entre todos los bautizados existe una verdadera igualdad de dignidad y una responsabilidad común en la misión, según la vocación de cada uno. Por la unción del Espíritu, que todo lo enseña, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, llamado sensus fidei. Consiste en una cierta connaturalidad
con las realidades divinas y en la actitud para captar intuitivamente lo que se ajusta a la verdad de la fe. Los procesos sinodales potencian este don y permiten verificar la existencia de este consenso de los fieles, que constituye un criterio seguro para determinar si una determinada doctrina o práctica pertenece a la fe apostólica. En cierto modo, la confirmación hace perenne en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Enriquece a los fieles con la abundancia de los dones del Espíritu y los llama a desarrollar su propia vocación específica, enraizada en su común dignidad bautismal. Al servicio de la misión, su importancia debe subrayarse aún más y ponerse en relación con la variedad de carismas y ministerios que configuran el rostro sinodal de la Iglesia. La celebración de la Eucaristía, especialmente los domingos, es la primera y fundamental forma de reunión y encuentro del pueblo santo de Dios, donde no es posible la comunidad, aunque lo desea, pues se reúne en torno a la celebración de la palabra. En la Eucaristía celebramos un misterio de gracia del que no somos artífices, al llamarnos a participar de su cuerpo y de su sangre. El Señor nos hace un solo cuerpo entre nosotros y con Él. Y a partir del uso paulino del término koinonía, la tradición cristiana ha conservado la palabra comunión para indicar tanto la plena participación en la Eucaristía como la naturaleza de la relación entre los fieles y entre las iglesias. Al mismo tiempo que nos abre a la contemplación de la vida divina, a las profundidades insondables del misterio trinitario, este término nos remite a la cotidianidad de nuestras relaciones, en los gestos más sencillos con los que nos abrimos los unos a los otros, circula realmente el soplo del Espíritu. Por eso, la comunión celebrada en la Eucaristía y que brota de ella, configura y orienta los caminos de la sinodalidad. De aquí que la Eucaristía, pues, es una verdadera catequesis. Aprendemos a articular unidad y diversidad, unidad de la Iglesia y multiplicidad de comunidades cristianas, unidad del misterio sacramental y variedad de tradiciones litúrgicas, unidad de la celebración y diversidad de vocaciones, carisma, ministerios. Nada muestra mejor que la Eucaristía que la armonía creada por el Espíritu no es uniformidad y que todo don eclesial está destinado a la edificación común de toda la comunidad. Dicho esto, pues hay algunas cuestionantes que es importante que nosotros la tomemos en consideración en torno a estos puntos que han desarrollado sobre la iniciación cristiana, entrar a la comunidad de la fe, la iniciación a la vida cristiana. Y algunas cuestiones a tomar en cuenta. El sacramento del bautismo no puede entenderse aisladamente fuera de la lógica de la iniciación cristiana, ni menos aún de manera individualista. Por tanto, es necesario profundizar en la contribución a la comprensión de la sinodalidad que puede provenir de una visión más unitaria de la iniciación cristiana. Otro elemento a tomar en cuenta, la maduración del sensus fidei, que requiere no solo haber recibido el bautismo, sino también desarrollar la gracia del sacramento en una vida de auténtico discipulado, que permita discernir la acción del Espíritu de lo que es expresión
del pensamiento dominante, fruto de condicionamientos culturales, o en todo caso, incoherente con el Evangelio. Y este es un tema a profundizar con una adecuada reflexión teológica. Así que vámonos a nuestra cuarta pausa y ya retornamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo con ustedes su espacio Catequista con Espíritu, un espacio dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. Algunas cuestiones que deben abordarse en torno a la iniciación cristiana. Decíamos que la maduración del sensus fidei requiere no solo haber recibido el bautismo, sino también desarrollar la gracia del sacramento en una vida de auténtico discipulado que permita discernir la acción del Espíritu de lo que es expresión del pensamiento dominante y fruto de condicionamientos culturales o en todo caso incoherente con el Evangelio. Y este es un tema a profundizar con una adecuada reflexión teológica. La reflexión sobre la sinodalidad puede ofrecer pistas para la comprensión de la confirmación, por la que la gracia del Espíritu articula la variedad de dones y carismas en la armonía de Pentecostés. A la luz de las diferentes experiencias eclesiales, se deben estudiar los medios para hacer más fecunda la preparación y la celebración de este sacramento, a fin de suscitar en todos los fieles la llamada a la construcción de la comunidad, a la misión en el mundo y al testimonio de la fe. Desde el punto de vista de la teología pastoral es importante seguir investigando sobre el modo en que la lógica catecumenal puede iluminar otros caminos pastorales, como el de la preparación al matrimonio o el acompañamiento de las opciones de compromiso profesional y social, o la misma formación para el ministerio ordenado en la que debe estar implicada toda la comunidad eclesial. De aquí surgen algunas propuestas. Si la Eucaristía configura la sinodalidad, el primer paso es honrar su gracia con un estilo celebrativo a la altura del don y con auténtica fraternidad. La liturgia celebrada con autenticidad es la primera y fundamental escuela del discipulado y fraternidad. Antes de cualquier iniciativa de formación debemos dejarnos formar por su poderosa belleza y la noble sencillez de sus gestos. Otra sugerencia es un segundo paso que se refiere a la necesidad señalada por muchos de hacer el lenguaje litúrgico más accesible a los fieles y más encarnado en la diversidad de las culturas, sin cuestionar la continuidad con la tradición y la necesidad de formación litúrgica. Se impone una reflexión sobre esta cuestión y la atribución de una mayor responsabilidad a las conferencias episcopales en la línea del motu proprio magnum principio. Un tercer paso consiste en el compromiso pastoral de potenciar todas las formas de oración comunitaria sin limitarla solo a la celebración de la misa. Otras expresiones de la oración litúrgica, así como las prácticas de piedad popular, en las que se refleja el genio de las culturas locales, son elementos de gran importancia para favorecer la participación de todos los fieles, introducirlos gradualmente en el misterio cristiano y acercar a los menos familiarizados con la Iglesia al encuentro con el Señor. Entre las formas de piedad popular, la devoción mariana destaca especialmente por su capacidad de sostener y alimentar la fe
de muchos. Son estas las propuestas que se sugieren para que sean tomadas en consideración. Un cuarto punto de esta primera parte lleva como título Los pobres, protagonistas del camino de la Iglesia. Y aquí algunas convergencias sobre este cuarto punto. Los pobres piden amor a la Iglesia. Amor significa respeto, acogida, reconocimiento, sin los cuales dar comida, dar dinero o servicios sociales es ciertamente una forma importante de asistencia, pero que no tiene plenamente en cuenta la dignidad de la persona. El respeto y el reconocimiento son instrumentos poderosos para activar las capacidades personales, de modo que cada persona sea sujeto de su propio camino de crecimiento y no objeto de la acción asistencial de otros. La opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Jesús, pobre y humilde, se hizo amigo de los pobres, caminó con los pobres, compartió la mesa con los pobres y denunció las causas de la pobreza. Para la Iglesia, la opción por los pobres y descartados es una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Para San Juan Pablo II, Dios les concede primero su misericordia a los pobres. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de todos los cristianos, llamados a alimentar los mismos sentimientos de Cristo Jesús. No hay un solo tipo de pobreza. Entre los muchos rostros de los pobres están los que no tienen lo necesario para llevar una vida digna. También están los migrantes y refugiados. También están los pueblos indígenas. También están los pueblos originarios y afrodescendientes. También están los que sufren violencia y abusos, en particular las mujeres. También están las personas con adicciones. También están las minorías a las que se niega sistemáticamente la voz. También están los ancianos abandonados. También están las víctimas del racismo, la explotación y el tráfico, en particular de los menores. También están los trabajadores explotados. También están los excluidos económicamente y otros que viven en las periferias. Todos estos son tipos de pobreza que padecen muchos hombres y mujeres de nuestros tiempos. Los más vulnerables, entre los vulnerables por los que es necesaria una defensa constante, son los niños en el vientre materno y sus madres. La Asamblea es consciente del clamor de los nuevos pobres producidos por las guerras y el terrorismo que asolan muchos países de varios continentes y condena los sistemas políticos y económicos corruptos que los provocan. Junto a las múltiples formas de pobreza material, nuestro mundo conoce también las de pobreza espiritual, entendida como falta de sentido de la vida. La preocupación excesiva por uno mismo puede llevar a ver a los demás como una amenaza y a encerrarse en el individualismo. Como se ha señalado, la pobreza material y la pobreza espiritual, cuando se alían, pueden encontrar respuestas a las necesidades de la otra. Este es un modo de caminar juntos que concreta la perspectiva de la Iglesia sinodal, que nos revelará el sentido más pleno de la bienaventuranza evangélica. Bienaventurados los pobres de espíritu. Así que, mis queridos catequistas, vámonos a nuestra quinta pausa y ya luego retornamos con cada uno de ustedes.
Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Estamos compartiendo su espacio Catequista con Espíritu, un programa dedicado a la formación, orientación e información de nuestros catequistas. El punto 4 de este documento: los pobres, protagonistas del camino de la Iglesia. El compromiso de la Iglesia ha de estar al lado de los pobres, comprometerse con ellos también en el cuidado de nuestra casa común. El grito de la tierra y el grito de los pobres son el mismo grito. La falta de respuesta convierte a la crisis ecológica y al cambio climático, en particular, en una amenaza para la supervivencia de la humanidad, como subraya la exhortación apostólica Laudato Deum, publicada por el Papa Francisco, coincidiendo con la apertura de los trabajos de la Asamblea Sinodal. Las iglesias de los países más expuestos a las consecuencias del cambio climático son muy conscientes de la urgencia de un cambio de rumbo, y esto representa su contribución al camino de las demás iglesias del planeta. El compromiso de la Iglesia debe llegar a las causas de la pobreza y la exclusión. Esto incluye actuar para proteger los derechos de los pobres y excluidos, y puede requerir la denuncia pública de las injusticias, ya sean perpetradas por individuos, gobiernos, empresas o estructuras sociales. Escuchar sus reivindicaciones y puntos de vista para darle voz, utilizando sus palabras, es algo crucial. Los cristianos tienen el deber de comprometerse a participar activamente en la construcción del bien común y en la defensa de la dignidad de la vida, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia y actuando de diversas formas: compromiso en organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, movimientos populares, asociaciones de base, política, etc. La Iglesia expresa su profunda gratitud por su acción. Las comunidades apoyan a quienes trabajan en estos campos con auténtico espíritu de caridad y servicio. Su acción se inscribe en la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio y colaborar en la llegada del reino de Dios. En los pobres, la comunidad cristiana encuentra el rostro de la carne de Cristo, que de rico se hizo pobre por nosotros, para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Está llamada no solo a acercarse a ellos, sino a aprender de ellos. Si hacer sínodo significa caminar junto a aquel que es el camino, una iglesia sinodal necesita poner a los pobres en el centro de todos los aspectos de su vida. A través de sus sufrimientos tienen un conocimiento directo de Cristo sufriente. La semejanza de su vida con la del Señor hace de los pobres heraldos de una salvación recibida como don y testigos de la alegría del Evangelio. De aquí, mis queridos catequistas, que hay algunas cuestiones que deben de abordarse. La primera de ellas: en algunas partes del mundo, la Iglesia es pobre con los pobres y para los pobres. Existe un riesgo constante que hay que evitar cuidadosamente, de considerar a los pobres en términos de ellos y nosotros como objetos de la caridad de la Iglesia. Poner a los pobres en el centro y aprender de ellos es algo que la Iglesia debe hacer cada vez más. Otro punto a tomar en cuenta: la denuncia profética de las situaciones de injusticia y la presión contra los responsables políticos, que exige recurrir a formas de diplomacia, debe mantenerse en tensión dinámica para no perder lucidez y fecundidad. En particular, hay que velar porque la utilización de fondos públicos o privados por parte de las estructuras eclesiales no condicione la libertad de pronunciarse en nombre de las exigencias del Evangelio. Otro elemento a tomar en cuenta es la acción en los campos de la educación, la sanidad, la asistencia social, sin discriminación ni exclusión de nadie.
Es un signo claro de una iglesia que promueve la integración y la participación de los últimos en sí misma y en la sociedad. De aquí que se invita a las organizaciones activas en este campo a considerarse expresión de la comunidad cristiana y a evitar un estilo impersonal de vivir la caridad. También se les insta a trabajar en red y a coordinarse. Otro elemento a tomar en cuenta: la iglesia debe ser honesta al examinar cómo respecta a las exigencias de la justicia hacia quienes trabajan en instituciones afines para dar testimonio de su coherencia con la integridad. Otro elemento a tomar en cuenta: en una iglesia sinodal, el sentido de la sinodalidad se manifiesta también en el intercambio de dones y la puesta en común de recursos entre iglesias locales de distintas regiones. Se trata de relaciones que favorecen la unidad de la iglesia, creando vínculos entre las comunidades cristianas implicadas. Es necesario centrarse en las condiciones que hay que garantizar para que los presbíteros que acuden en ayuda de las iglesias pobres en clero no sean solo un remedio funcional, sino un recurso para el crecimiento de la iglesia que los envía y de la iglesia que los acoge. Del mismo modo, debemos trabajar para que la ayuda económica no degenere en asistencialismo, sino que promueva una auténtica solidaridad evangélica y se gestione de manera transparente y fiable. De aquí algunas propuestas. La doctrina social de la Iglesia es un recurso demasiado poco conocido como para volver a invertir en ella. Las iglesias locales deben comprometerse no solo a dar a conocer mejor su contenido, sino a favorecer su apropiación mediante prácticas que pongan en práctica su inspiración. Que la experiencia de encuentro, de compartir la vida, de servir a los pobres y marginados, se convierta en parte integrante de todos los itinerarios de formación ofrecido por las comunidades cristianas. Es una exigencia de la fe, no una opción. Esto es particularmente cierto para los candidatos al ministerio ordenado y a la vida consagrada. Como parte del replanteamiento del ministerio diaconal, debería promoverse una mayor orientación hacia el servicio a los pobres y finalmente que los fundamentos bíblicos y teológicos de la ecología integral se integren más explícita y cuidadosamente en la enseñanza de la liturgia y las prácticas de la Iglesia. Pues mis queridos catequistas, hemos llegado a la parte final de nuestro espacio, agradeciéndoles como siempre la gentileza de su sintonía y esperando encontrarnos nuevamente la próxima semana para seguir compartiendo con ustedes el contenido de este sínodo sobre la sinodalidad. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. La Arquidiócesis de Santo Domingo y el Instituto Catequístico Fray Ramón Pané presentaron su programa Catequista con Espíritu. Hasta la próxima semana. Catequista, catequista.